Yo vi como mi nuera me escupía aquellas palabras en la cara. Viejo acabado. No sirves para nada más que para estorbar. Mi hijo. Mi propia sangre. El que yo había criado con el sudor de mi frente. Asintió con una sonrisa fría que me heló la sangre. En ese instante, juré que ellos pagarían. No con balas ni con veneno, sino con la verdad que había enterrado durante 30 años. Una verdad que los arrastraría al abismo sin piedad. Madrid, esa bestia de hormigón y luces que me había devorado vivo, era el escenario perfecto para esta tragedia. Nací en un barrio obrero de Vallecas en los 70, cuando Franco aún apestaba el aire con su sombra. Mi padre era un mecánico que moría tuberculoso en una fábrica de reno, y mi madre lavaba ropa ajena para que yo no terminara mendigando. Yo, Javier Ruiz, me hice a mí mismo. A los 18, me alisté en la Legión, no por patriotismo de pacotilla, sino porque necesitaba comer. Luché en misiones sucias en el Sáhara, donde el sol te quema el alma y la arena se te mete en las heridas abiertas. Volví con medallas que no valían ni un cigarro y un trauma que me perseguía en pesadillas, el rostro de un compañero destripado por una mina, gritando mi nombre mientras se desangraba. Pero no me hundí. Invertí mis ahorros en un taller de coches en las afueras de la ciudad. Y de ahí creció Ruiz Automoción, una red de concesionarios que hoy factura millones. Me casé con Elena, una maestra de ojos verdes que me dio a nuestro hijo, Miguel. Éramos la familia perfecta, o eso creía yo. Elena murió de cáncer cuando Miguel tenía 10 años, y desde entonces, lo crié solo, trabajando 16 horas al día para que él tuviera lo que yo no, estudios en la Complutense, un piso en Salamanca, un futuro sin callos en las manos. Miguel creció guapo, listo, pero con un vacío que no supe llenar. Se graduó en empresariales y entró en la compañía como mi mano derecha. Yo lo veía como mi legado, el puente entre mi sangre y el imperio que había construido. Hasta que llegó ella, Laura, mi nuera. La conocí en una cena de Navidad, hace 5 años. Era una abogada de 32, con cabello negro como la medianoche y una risa que cortaba como un bisturí. Venía de una familia de terratenientes en Andalucía, pero había escalado en un bufete de élite en el centro, defendiendo a corruptos con sonrisas de ángel caído. Miguel la adoraba, yo, al principio, también. Parecía fuerte, independiente, el tipo de mujer que no se doblega. Pero pronto noté las grietas. Laura empezaba a susurrar en las reuniones familiares, Javier, ¿no crees que es hora de modernizar? Tus métodos son del siglo pasado. Al principio lo tomaba a broma, pero sus comentarios se volvieron dagas. El mercado digital, Javier. Tus hijas con papeles y llaves inglesas. Miguel reía, pero yo veía en sus ojos el cálculo frío. Empecé a sentirme como un mueble viejo en mi propia casa, útil solo para el recuerdo. El detonante fue una junta directiva en la sede principal, un rascacielos de cristal en la Castellana que yo había inaugurado con orgullo. Habíamos perdido un contrato gordo con una flota de taxis eléctricos por un error en la logística, un error mío, admito, por no delegar lo suficiente. La sala olía a café rancio y ambición. Laura, sentada al otro lado de la mesa pulida, me miró fijamente mientras presentaba el informe. Señores, el problema radica en la visión obsoleta de la dirección tradicional. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas. No podemos seguir atados a veteranos acabados. La palabra acabado resonó como un disparo. Todos callaron. Miguel, a su lado, carraspeó pero no la contradijo. En cambio, añadió, papá, Laura tiene razón. Es hora de un cambio generacional. Sentí el mundo inclinarse. Mis manos, callosas de años girando tuercas, temblaron sobre el informe. ¿Veterano acabado? ¿Yo?
que había construido todo esto de la nada, que había sangrado en el desierto por un país que me escupía ahora. Me levanté, derribando la silla, y salí sin una palabra. Afuera, la lluvia de Madrid me azotaba la cara como lágrimas ajenas. Esa noche, solo en mi ático en Chamartín, con vistas al Bernabéu iluminado como un circo cruel, abrí el cajón donde guardaba las cartas. No eran facturas ni contratos, eran documentos amarillentos, sellados con cera roja, de una época que creía muerta. La verdad sobre Miguel. No era mi hijo biológico. Elena, en su lecho de muerte, me lo confesó entre sollozos, una aventura con un compañero de regimiento, un oficial que murió en un accidente de helicóptero. Miguel era de él, pero yo lo había criado como mío, por amor, por honor. Nunca se lo dije. ¿Para qué? Era mi sangre adoptiva, mi todo. Pero ahora, con el veneno de Laura corroyéndolo, decidí que era hora. No de revelar todo de golpe, eso sería demasiado fácil. No. Mi venganza sería lenta, como un cáncer que se come el alma desde dentro. Empecé por lo pequeño, revisé los libros contables de la empresa. Anomalías sutiles, transferencias a cuentas offshore, firmadas por Miguel con el visto bueno de Laura. Dinero desviado. Unos 200.000 euros en 6 meses. ¿Para qué? Una casa en Marbella. Un yate que no figuraba en el inventario. Mi nuera, la abogada impecable, había convertido a mi hijo en su marioneta. Llamé a mi viejo amigo, Tomás, un detective privado retirado de la Guardia Civil. Nos reunimos en un bar de Lavapiés, entre el humo de cigarros y el bullicio de inmigrantes. Javi, ¿estás seguro? Esto puede destrozar todo, me dijo, sirviéndose un coñac. Yo asentí, con el estómago revuelto. Ellos empezaron. Tom. Quiero pruebas. Todo. Él sonrió. Esa sonrisa de lobo viejo. Dame una semana. Mientras tanto, en casa, la tensión era un cable a punto de romperse. Miguel me llamó al día siguiente, papá. Lo de ayer fue un malentendido. Laura solo quiere lo mejor para la empresa. Su voz era melaza, pero yo oía el miedo debajo. Claro, hijo. Lo mejor, respondí, y colgué. Esa noche, soñé con el Sahara, arena roja, sangre, y el rostro de Miguel transformado en el de un traidor. Tomás volvió con un dossier que pesaba como plomo. Fotos, correos, extractos bancarios. Laura no era solo ambiciosa, era una depredadora. Había manipulado a Miguel para que falsificara firmas en un préstamo millonario, usando la empresa como garantía. Si salía a la luz, Ruiz Automoción quebraba. Y había más, un informe médico. Laura estaba embarazada. De Miguel, por supuesto. Pero el twist inicial, el padre biológico de Miguel, el oficial muerto, había dejado una cláusula en su testamento. Una fortuna oculta en Suiza, condicionada a que su hijo legítimo la reclamara antes de los 40. Miguel cumplía 39 en 3 meses. Laura lo sabía, había husmeado en mis papeles y lo usaba para presionar, cásate conmigo. Reclama lo tuyo. Y yo te libero de tu padre. El odio me quemaba las venas. No era solo traición, era un complot para despojarme de todo. Decidí actuar. Primero, un abogado de confianza, discreto, para blindar mis acciones en la empresa. Segundo, un plan para confrontarlos, no con furia, sino con frialdad. Les daría cuerda, los dejaría colgarse solos. Pero el abismo me llamaba. ¿Cuánto de mí mismo sacrificaría por esta venganza? Esa pregunta me mantenía despierto, contando las grietas en el techo. Los días siguientes fueron un baile macabro en el filo de la navaja. Me movía por la empresa como un fantasma, asintiendo a propuestas que odiaba, sonriendo a Laura cuando me cruzaba con ella en los pasillos de cristal. Ella,
con su barriga apenas insinuada bajo el traje chaqueta negro. Me lanzaba miradas de victoria prematura. Javier, ¿has pensado en la propuesta de jubilación anticipada? Sería lo mejor para todos. Me dijo una mañana en la cafetería ejecutiva, sorbiendo un latte con canela como si fuera elixir de diosa. Lo pensaré, Laura, respondí, y vi cómo sus ojos brillaban. Miguel, a su lado, evitaba mi mirada, jugueteando con su teléfono. Sabía que tramaban algo grande, una asamblea de accionistas en 2 semanas, donde votarían mi salida. Habían comprado acciones menores a empleados leales o sobornados, suficientes para inclinar la balanza. Mi imperio, construido con uñas y dientes, a punto de ser devorado por víboras. En casa, el ático se había convertido en una tumba. Cenaba solo, con el eco de risas pasadas rebotando en las paredes. Recordaba a Elena cocinando paella los domingos. Miguel niño correteando con un coche de juguete que yo le había reparado. Ahora, todo era silencio roto por llamadas de vendedores o el zumbido del frigorífico. Una noche, incapaz de dormir, saqué la foto de familia del cajón, nosotros 3 en la playa de Tarifa, el viento alborotando el cabello de Elena. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. ¿Cómo había llegado a esto? La rabia se mezclaba con un dolor sordo, como si me hubieran arrancado un órgano vital. Tomás me actualizaba por mensajes encriptados, más pruebas. Laura tiene deudas de juego en casinos de Barcelona. Usa el dinero desviado para cubrirlas. Eso explicaba la urgencia. No era solo ambición, era desesperación. Miguel, ciego de amor o codicia, la seguía como un perrito. Planeé mi primer golpe sutil, una auditoría interna rutinaria, anunciada como sorpresa. El contable, un tipo nervioso llamado Paco, palideció cuando le pedí los libros. Señor Ruiz, todo en orden, balbuceó. Mentía, y lo sabía. La confrontación llegó antes de lo esperado. Era viernes, al atardecer, cuando el sol teñía el retiro de oro falso. Me invitaron a una cena reconciliadora en un restaurante de moda en Huertas, con vistas a las madrastras de piedra. Llegué puntual, con una botella de Rioja Reserva bajo el brazo irónico. No. Ellos ya estaban allí, en una mesa apartada, iluminada por velas que parpadeaban como mentiras. Laura, radiante en un vestido rojo que acentuaba su embarazo, alzó la copa al verme. Javier, qué alegría. Sentémonos. Hablemos como familia. Miguel parecía un niño culpable, revolviendo su servilleta. Pedimos tapas, jamón ibérico, croquetas de la abuela que sabía falsas. La charla fluyó superficial, el tiempo. El Madrid que perdía partidos. El bebé en camino un niño, decían. Heredero del apellido Ruiz. Entonces, Laura atacó. Javier, sé que estás dolido por lo de la Junta. Pero es por el bien de Miguel, de la empresa. Y ahora, de nuestro hijo. Firma la transferencia de acciones, y todo será perfecto. Podrás retirarte con dignidad. Dignidad. La palabra me revolvió el estómago. Bebí un sorbo largo, dejando que el vino quemara mi garganta. Dignidad, repetí, mirándola a los ojos. Como cuando me llamaste veterano, acabado delante de todos. Eso era dignidad. Laura de ella se sonrojó, pero no retrocedió. Palabras duras, sí, pero necesarias. Tú estás estancado. Miguel necesita espacio. Y ahí entró mi hijo, el puñal final. Papá, ella tiene razón. Yo te quiero, pero es hora. He hablado con abogados. Si no firmas, iremos a juicio por negligencia en el contrato perdido. Su voz temblaba, pero sus ojos eran de acero. Sentí el mundo fragmentarse, mi sangre, traicionándome por una mujer y un feto. Me levanté,
dejando la botella intacta. Juicio. IH signo de interrogación BIN. Que los tribunales decidan quién es el acabado aquí. Salí a la calle, donde la noche madrileña me envolvió como un sudario. Vomité en un callejón. No por el vino, sino por el asco. De vuelta en el ático, el plan se solidificó. Llamé a mi abogado, don Emilio, un mastín de toga con 60 años de batallas. Bloquea todo, Emilio. Di que estoy enfermo. Pospone la asamblea. Luego, a Tomás, encuéntrame todo sobre el padre biológico de Miguel. El testamento. Las cuentas suizas. Y algo más, rastrea las deudas de Laura. Quiero nombres, fechas, montos. Él no preguntó por qué, solo gruñó un hecho. Los días se volvieron niebla. Iba a la empresa por las mañanas, fingiendo normalidad, pero por las noches, la perenoye me devoraba. Soñaba que Miguel me disparaba en el desierto, que Laura reía mientras Elena ardía. El odio era un fuego que me consumía, pero también me mantenía vivo. Una mañana, en el taller original de Vallecas Mi Santuario, encontré una nota en mi escritorio, firma o sufrirás. Anónima, pero olía a perfume caro de Laura. El juego se ponía sucio. Entonces, el primer contraataque. Convocé a Paco, el contable, a mi oficina. Siéntate, le dije, cerrando la puerta. Él sudaba. Un cerdo gordo en traje barato. Sé lo de las transferencias. 10.000 a tu cuñada en marzo, Queens en mayo. Firma esto, le pasé un acuerdo de confidencialidad con bonificación. Hola, policía te visita mañana. Colaboró, temblando, revelando cómo Laura lo había coaccionado con promesas de ascenso. Grabé todo. Prueba 1 en la Mengue. La semana culminó en una llamada de Miguel. Papá, ¿dónde estás? La asamblea se pospone. Pero Laura está mal. El estrés. Fingí preocupación, dile que descanse. Y Miguel, hay algo que debo contarte. Sobre tu madre. Colgué antes de que respondiera, dejando la semilla de la duda. Esa noche, miré mi reflejo en el espejo, arrugas como surcos de arado, ojos hundidos por insomnio. ¿Quién era este hombre? ¿Un vengador o un monstruo naciente? Pero no había vuelta atrás. La rueda de la fortuna giraba, y yo la empujaba con saña. La duda que planté en Miguel germinó como mala hierba. Me llamaba a diario. Voz entrecortada, papá. ¿Qué quisiste decir con lo de mamá? Hay algo que no sé. Yo esquivaba. Soltando migajas, hablaremos pronto. Hijo. Cuando estés listo. Era tortura exquisita. Verlo retorcerse en su propia telaraña. Laura, meanwhile, escalaba la presión. Me envió un email formal desde su bufete. Estimado Javier. Por el bienestar de la familia. Le insto a reconsiderar. Adjunto borrador de cesión. Ignoré el archivo, en cambio. Lo reenvié a Emilio con nota, prepárate para la guerra. Tomás entregó el segundo dossier en un parque del Retiro, bajo los plátanos que perdían hojas como confesiones. Aquí está, Javi. El oficial se llamaba Carlos de la Vega, capitán en tu regimiento. Murió en un choque en Melilla, 1995. Dejó todo a su hijo no reconocido, con cláusula prueba de paternidad requerida antes de los 40. La cuenta suiza, 8 millones de euros. Más intereses. Inaccesibles sin el testamento original. ¿Qué? Tú tienes. Asentí, recordando cómo Elena me lo dio en su agonía. Protégelo, Javier. Pero no se lo digas hasta que sea hombre. Ahora, ese secreto era mi arma nuclear. ¿Y Laura? Pregunté. Tomás sonrió torcidamente. Deudas hasta el cuello. Casinos en Lloret de Mar, póker online. Perdió 400.000 en un año. Usa a Miguel para tapar agujeros, pero él no sabe la mitad.
Hay un prestamista, un gitano de Usera llamado el Lobo, que la aprieta. Amenazas, Javi. Si no paga en un mes, va la foto del bebé a la basura metafóricamente. Claro. Fotos adjuntas, Laura saliendo de un antro a las 3 de la mañana. Ojeras como moretones. Miguel esperándola en el coche como un chofer sumiso. El conocimiento era poder, pero también veneno. Esa noche, solo con un whisky en la mano, me pregunté si valía la pena. Miguel era inocente en parte, ciego, sí, pero no malvado. Recordé su infancia, las noches que lo mecía cantando flamenco de mi madre. Las tardes en el taller donde me ayudaba con tornillos demasiado grandes para sus manitas. Destruirlo todo por orgullo herido, pero entonces, el eco de viejo acabado me golpeaba, y el fuego rugía de nuevo. No era solo por mí, era por Elena, por el legado mancillado. Decidí el siguiente paso, una reunión privada con Miguel, sin Laura. Lo cité en el taller de Vallecas, el corazón latiendo de mi imperio. Llegó nervioso, en su Audi reluciente que yo le había regalado. Papá, esto es raro. ¿Por qué aquí? Lo llevé al fondo, donde las herramientas oxidadas contaban historias. Siéntate, hijo. Hay algo que debes saber. Saqué la carta de Elena, amarillenta pero intacta. Se la tendí. Sus manos temblaron al abrirla. Leyó en silencio, el color drenándose de su rostro. No. No puede ser. Yo no soy tuyo. Lágrimas brotaron. Lo eres, Miguel. En todo lo que importa. Te crié, te amé como a un hijo de mi sangre. Pero biológicamente. No. Él se derrumbó, sollozando como un niño. Dios, papá. ¿Por qué ahora? Laura lo sabe. Negué. No. Y no se lo dirás. Esto es entre nosotros. Lo abracé, sintiendo su cuerpo convulsionar. Por un momento, el odio se disipó, éramos padre e hijo de nuevo. Pero la ilusión duró poco. Al día siguiente, Laura irrumpió en mi oficina, furiosa, el vientre prominente como una acusación. ¿Le contaste? Miguel está destrozado. No duerme. Dice locuras sobre herencias. Su voz era un siseo, ojos como dagas. Cálmate, Laura. Es familia. Ella rió, amarga. Familia. Tú nos estás destruyendo. Firma las acciones. O revelo todo, tu negligencia. Los errores que has ocultado años. Y el secreto de Miguel, lo supe desde el principio, husmeando tus cajones. Si no cedes, él se entera de que su padre lo ha usado como peón. El bluff me enfureció. ¿Ella sabía? ¿Desde cuándo? La agarré del brazo no fuerte, pero suficiente para que jadee. No me amenaces, niña. Tú, con tus deudas y tus juegos sucios. Sé todo, el lobo. Los casinos. Un escándalo, y tu carrera se va al garete. Retrocedió, pálida. Eres un monstruo. Por eso Miguel me elige a mí. Salió dando un portazo, dejando un silencio ensordecedor. Esa confrontación encendió la mecha. Miguel me llamó esa tarde, papá. Laura dice que estás mintiendo, que todo es para manipularme. Pero la carta es real. Quiero la verdad sobre el testamento. Le conté lo básico, la fortuna, la cláusula. Silencio al otro lado. Necesito tiempo, murmuró, y colgó. Sabía que Laura lo envenenaría de nuevo. El fuego se extendió. Anónimamente. Envié a El Lobo una pista, la abogada Laura Serrano debe 400.000. Ruiz Automoción tiene el dinero. No para matarla, solo para apretar. 2 días después, Tomás reportó un susto en su casa. 2 tipos preguntando por ella. Miguel la protegió, pero ahora duda. Perfecto.
La grieta se ensanchaba. Pero el costo me golpeaba. Dormía con pastillas. El corazón latiendo errático. Un chequeo reveló hipertensión. Estrés crónico. El doctor, un viejo conocido, me miró serio. Javi, esto te matará si no pares. PRAR signo de interrogación imposible. La venganza era mi oxígeno. La asamblea se acercaba. Preparé mi jugada, testigos, documentos, y unas en la mengue, la grabación de Paco. Invité a Laura y Miguel a una mediación en mi ático. Vendrían, atraídos por la promesa de paz. Pero esa noche, solo, abrí la ventana al viento de Madrid y grité al vacío, vale la pena. El eco respondió con silencio. Sí, valía. O eso me decía el demonio en mi hombro. La mediación en mi ático fue un teatro de sombras, iluminado por lámparas tenues que proyectaban rostros distorsionados en las paredes blancas. Preparé una mesa con queso manchego, vino y olivas, detalles de hospitalidad que contrastaban con la guerra inminente. Llegaron juntos. Miguel demacrado, ojeras profundas como trincheras. Laura, erguida pero con un tic nervioso en el labio. El embarazo ya evidente bajo su blusa de seda. Pasemos al grano, dije, sirviendo copas. Quiero que esto termine en paz. Firma esto. Deslicé un acuerdo preliminar, cesión parcial de acciones, con cláusulas protectoras para mí. Miguel lo leyó, vacilante. Papá, parece justo. Pero Laura dice que es una trampa. Ella intervino, voz afilada, es una trampa. Javier, estás desesperado. Sabemos de tu auditoría. Retira todo, o el escándalo sale a la prensa. Negligencia. Secretos familiares. Imagina los titulares, el patriarca de Ruiz Automoción. Un impostor. La palabra impostor me cruzó como un latigazo. Me levanté, controlando el pulso. Impostor. Interesante. Como tú, Laura, con tus deudas ocultas, o como Miguel, viviendo una mentira. Saqué el dossier de Tomás, dejando caer fotos sobre la mesa, ella en el casino. Cheques falsos. Mensajes de el lobo paga o el crío lo paga. Laura palideció, agarrando el borde de la mesa. Esto es ilegal. Invasión de privacidad. Miguel miró las pruebas, horrorizado. Laura. ¿Es verdad? Me has usado para esto. Ella se volvió hacia él, lágrimas calculadas. Cariño, es por nosotros, por el bebé. Tu padre nos odia, quiere destruirnos. Pero la duda en los ojos de Miguel era palpable. Papá, ¿por qué no me dijiste antes, sobre todo? Ahí entró mi jugada maestra. Porque te amaba, hijo. Como a un hijo de verdad. Pero ellos, señalé a Laura, te han convertido en un ladrón. Mira esto. Activé la grabación de Paco, su voz temblorosa confesando las transferencias. Laura gritó, falso, manipulado. Pero Miguel se hundió en la silla, cabeza entre manos. Dios, ¿qué hemos hecho? La tormenta estalló. Laura se lanzó sobre mí, arañándome el brazo, viejo bastardo. Te mataré por esto. Miguel la apartó, pero en el forcejeo, ella tropezó, cayendo contra la mesa. Un vaso se rompió, cortándole la palma, sangre roja como vino derramado. Gritó, no de dolor, sino de rabia. Llama a una ambulancia, el bebé. Pánico real ahora. Miguel marcó el número. Yo observaba, corazón latiendo como un tambor de guerra. Los paramédicos llegaron en 10 minutos eternos. La llevaron al hospital. Miguel a su lado, lanzándome una mirada de odio puro, esto es por tu culpa, papá. Solo en el ático, con el olor a sangre y vino, me derrumbé. ¿Había ido demasiado lejos? El arañazo en mi brazo sangraba. Un recordatorio de mi propia bestia interior. Llamé a Emilio, acelera la auditoría. Mañana. A la prensa si es necesario.
Al amanecer. Noticias, Laura Serrano estable. El feto también. Estrés severo. Miguel no respondía a llamadas. Tomás me advirtió, el lobo se mueve. 2 matones vigilando su piso. La venganza se ramificaba. Incontrolable. Decidí confrontar al prestamista yo mismo, un error. Lo sabía. Pero el fuego me cegaba. Conduje a Usera al anochecer. Barrio de luces neón y sombras largas. El lobo operaba desde un bar de mala muerte. La loba herida. Con mesas pegajosas y música flamenca distorsionada. Entré, oliendo a fritanga y desesperación. Él estaba en una esquina. Un hombre de 50 con cicatrices como mapas y ojos de depredador. Ruiz. El viejo de los coches. ¿Qué quieres? Directo al grano, deja a Laura. Pago la deuda. Pero con condiciones. Rey flojo. Condiciones. Me gusta. ¿Qué ofreces? Le pasé un cheque, 200.000. La mitad. El resto cuando firme un acuerdo, no más acoso. Y testifica contra ella en el juicio por fraude. El lobo sopesó el cheque, sonriendo con dientes de oro. Arriesgado. Pero por el dinero. Trato hecho. Firmamos en una servilleta manchada. Salí al aire viciado, sintiéndome sucio pero victorioso. ¿Era justicia o solo otro giro en el espiral? De vuelta. Una sorpresa, Miguel en mi puerta, empapado por la lluvia. Tenemos que hablar. Laura mintió sobre todo. Quiere el testamento para sí misma. Dice que el bebé es Levage. Colapsó en mis brazos, sollozando. Perdóname, papá. Lo abracé. El primer calor genuino en meses. Pero en el fondo, sabía que no era redención, era solo pausa. Laura se recuperaría. Y volvería más venenosa. La asamblea era en 2 días. Preparé mi discurso, no acusaciones. Solo hechos. Accionistas. Prensa. Todo expuesto. Pero esa noche, con Miguel dormido en el sofá, miré la carta de Elena y dudé. ¿Revelar el secreto final? Podría salvar la empresa. Pero destrozar a mi hijo para siempre. El dilema me roía, venganza o amor. Elegí. Esperar. El clímax se acercaba, y con él, el twist que lo cambiaría todo. La asamblea de accionistas fue un circo en el auditorio de la sede, con luces fluorescentes que parpadeaban como nervios expuestos y 70 rostros expectantes, gerentes, inversores, algún periodista olfateando sangre. Yo subí al podio con el peso de siglos en los hombros. Traje gris como lápida. Voz firme pese al nudo en la garganta. Miguel se sentó en la primera fila. Válido pero resuelto, Laura no estaba recuperándose. Decían. Pero su sombra lo cubría todo. Señoras y señores. Empecé. Proyectando la grabación de Paco en la pantalla gigante. Jadeos colectivos cuando su confesión llenó la sala, transferencias fraudulentas, firmas falsificadas. Esto no es un ataque personal. Es la verdad. Ruiz Automoción ha sido traicionada desde dentro. Por codicia, por deudas ocultas. Murmullos como avispas. Un accionista gritó, ¿quién? Nombres. Miguel Ruiz, mi hijo, y Laura Serrano, su esposa. El caos estalló. Miguel se levantó. Voz quebrada, es mentira. Papá, por favor. Pero los documentos llovieron, extractos, correos, el testimonio de El Lobo que había grabado en secreto. La sala se convirtió en un avispero, llamadas a abogados, flashes de cámaras. Yo continué. Imperturbable, he protegido esta empresa como a un hijo. Hoy, la salvo. Propongo disolver el consejo actual y nombrar un administrador independiente. Votos volaron. La moción pasó por mayoría aplastante. Miguel, derrotado, salió corriendo, seguido por 2 periodistas. Yo bajé del podio. Aplausos dispersos como condolencias.
Emilio me palmeó la espalda. Bien jugado, Javi. Pero el juicio viene ahora. Asentí. Vacío. Victoria. ¿Pero a qué precio? Esa tarde, en el Hospital Gregorio Marañón, encontré a Miguel al lado de la cama de Laura. Ella dormía, vendada la mano. Monitor pitando como reloj de muerte. Papá, susurró él. Lo arruinaste todo. Ella perdió el bebé. El mundo se detuvo. ¿Qué? Estrés. Hemorragia. Ayer, después de la pelea. Lágrimas en sus ojos. Era un niño. Papá. Nuestro niño. El abismo se abrió bajo mis pies. ¿Mi culpa? La arañazo. La caída. No. Había sido accidente. Pero el peso me aplastó. Me senté. Cabeza gacha. Lo siento, hijo. No quería. El río. Amargo. Mentira. Querías destruirnos. Por orgullo. Por ese secreto que guardas como un arma. Ahí estaba el momento. Siéntate, Miguel. Te contaré todo. Le hablé del testamento de Carlos de la Vega. La fortuna suiza. La cláusula de paternidad. Eres su hijo biológico. Elena me lo confesó antes de morir. Yo te adopté en alma y cuerpo. Pero Laura lo descubrió. Y lo usó para manipularte. Quería que reclamases el dinero. Para pagar sus deudas y quedarse con el resto. Él escuchaba, petrificado. Pruebas, murmuró. Saqué el documento original. El sello de cera intacto. ¿Aquí? Pero para reclamarlo, necesitas una prueba de ADN. ¿Y tiempo? Tus 40 son en 2 meses. Silencio espeso. Luego, el twist que lo cambió todo, Laura abrió los ojos, fingiendo debilidad. Escuché. Todo. Su voz era un hilo, pero ojos ardientes. Miguel, no le creas. Él miente. Yo encontré el testamento primero, en su estudio. Planeaba usarlo para desheredarte. Decir que no eras digno. Mentira pura, pero venenosa. Miguel dudó, mirando de uno a otro. Papá. ¿Es verdad? No, hijo. Mira la fecha, Elena me lo dio en el 2005. Tú eras un niño. Pero el daño estaba hecho. Laura extendió la mano buena. Ven, amor. Él nos ha quitado todo, la empresa. El bebé. Ahora quiere el dinero que es tuyo por derecho. Miguel se levantó, dividido. Necesito pensar. Salió, dejándonos solos. Laura sonrió entonces. Lobuna. Bien jugado, Javier. Pero pierdes. Miguel me cree. Y tengo copias del testamento. Si no firmas la cesión total de la empresa, lo revelo todo, que no eres su padre, que lo creaste por lástima. Escándalo nacional. Tu legado, en ruinas. Me incliné, susurro, tú perdiste un hijo. Yo perdí el mío hace tiempo. Pero tú, pagarás por el mío también. Salí del hospital al crepúsculo madrileño. Lluvia fina como lágrimas divinas. Llamé a Tomás, rastrea a Miguel. Y prepara el yo pagaré la prueba. El clímax no había terminado, era solo el pico de la montaña rusa. Esa noche, solo, bebí hasta el olvido. Pesadillas de bebés gritando y desiertos sangrientos. El odio se transformaba en algo peor, culpa. Pero la rueda giraba. Al día siguiente, el twist final golpeó. Un sobre anónimo en mi puerta, fotos de Miguel y Laura en un motel de Toledo. Fechadas ayer. Él, consolándola. Besos apasionados. Pero debajo, una nota, no es lo que piensas. Pregúntale por el bebé. Corazón en la garganta. Conduje al hospital. Miguel confesó. Voz rota, papá. El bebé. No era mío. Laura tuvo una aventura con un cliente. Del bufete. Me lo dijo anoche, después del aborto.
Me usó a mí, a ti, a todos. El mundo invertido. Laura, la víbora suprema, había orquestado todo, el embarazo falso como cebo, las deudas reales, el complot por el testamento. Miguel, traicionado doblemente, juró, la destruiremos juntos. Alianza frágil, pero real. El clímax se convertía en catarsis. Con Miguel a mi lado, la venganza final se tejió como una red inescapable. No fue explosiva, sino quirúrgica de hechos, no furia. Primero, la prueba de ADN confirmada en una clínica discreta de Alcalá. Miguel era hijo de Carlos de la Vega, legítimo heredero. Reclamamos la fortuna suiza 8 millones limpios, transferidos en una semana. Él me ofreció la mitad por todo, papá. Lo siento. La tomé, no por codicia, sino para reconstruir lo roto. Laura, meanwhile, se recuperaba en su piso de Malasaña, rodeada de abogados que la abandonaban como ratas. El lobo, fiel a su palabra, testificó, deudas detalladas, amenazas grabadas. Presentamos cargos, fraude, falsificación, coacción. Su bufete la despidió en un comunicado gélido, por conducta inapropiada. La prensa devoró el escándalo, la abogada ambiciosa y el imperio automovilístico, traición en la familia Ruiz. La confrontación final fue en los juzgados de la Plaza de Castilla, un templo de justicia fría como mármol. Laura, demacrada sin su armadura de maquillaje, nos miró desde la mesa de la defensa. Javier, Miguel, esto es un error. Por amor, suplicó en el pasillo, voz quebrada. Miguel, endurecido, respondió, amor no era. Laura. Era control. Yo callé, dejando que los documentos hablaran, el testamento, las transferencias. Su confesión grabada en el hospital, había micrófono oculto en mi reloj. Viejo truco de legionario. El juez, un hombre de cejas pobladas y mirada acerada, dictaminó 5 años por fraude. Más indemnizaciones. Laura colapsó, sollozando genuino por primera vez. Perdí todo, murmuró al salir en esposas. Sí, dije yo, como yo perdí mi fe en la familia. Pero tú empezaste. Miguel y yo reconstruimos. Ruiz Automoción renació, él como CEO, yo como consejero. Vendimos el ático, compramos una casa en la sierra de Guadarrama, con vistas a valles verdes que curaban heridas. Paseábamos, hablando de Elena, de errores, de perdón. Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó una tarde, fumando un puro en el porche. Miedo, hijo. Miedo a perderte. Él asintió, yo también te perdí, por ella. Pero las consecuencias fueron irreversibles. Miguel se divorció, no había matrimonio aún, solo planes. Pero el trauma lo marcó, terapia semanal, noches de insomnio. Yo, con la fortuna extra, doné a una fundación para veteranos. Pero el espejo mostraba a un hombre envejecido 10 años, arrugas profundas, ojos apagados. La venganza me salvó, pero me costó el alma. Un año después, en Vallecas, inauguramos una placa en el taller, a Elena y los legados verdaderos. Miguel habló. Voz firme, la familia no es sangre, es elección. Aplausos. Fleshes. Esa noche, solo en mi habitación, abrí la carta de Elena una última vez. Protégelo, decía. Lo hice, a mi manera retorcida. ¿Arrepentimiento? Sí, en oleadas. La rabia se fue, dejando un vacío que el tiempo llena a medias. Madrid sigue rugiendo. Indiferente, tráfico, luces, traiciones diarias. Yo camino sus calles. Veterano no acabado, sino renacido en cenizas. La verdad salió a la luz, y con ella, el precio, no hay vencedores en la venganza, solo supervivientes. Pero si vuelven a llamarme acabado,
Recordaré, los viejos sabemos quemar puentes con una sonrisa. Fin.